Hubo un tiempo en mi vida en el que hablar de fe era sencillo. Creer no me costaba. Orar era algo natural. Confiar en Dios era casi automático. Todo parecía estar en su lugar. Tenía planes, tenía expectativas, tenía fuerzas. Yo pensaba que así funcionaba la fe. Pensaba que creer significaba sentirse fuerte, sentirse seguro, sentirse acompañado. Nunca imaginé que la fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando todo empieza a romperse por dentro, lentamente, sin avisar. La oscuridad no llegó de golpe. No apareció con una tragedia repentina, ni con un golpe escandaloso. Llegó despacio. Llegó con cansancio acumulado, con decepciones pequeñas que parecían inofensivas, con puertas que no se abrían, con oraciones que parecían no recibir respuesta, con noches cada vez más largas y pensamientos que no se callaban. Al principio pensé que era solo una etapa. Pensé que pasaría pronto. Pensé que solo necesitaba un poco de tiempo. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Seguía orando, pero algo era distinto. Mis palabras ya no tenían el mismo peso. Mis oraciones ya no ardían como antes. Le hablaba a Dios, pero sentía que mis palabras se quedaban suspendidas en el aire, como si no llegaran a ningún lugar. Leía la Biblia, pero los versículos que antes me levantaban ahora parecían lejanos, como si hablaran de otra persona. Iba a la iglesia, escuchaba mensajes, cantaba canciones, pero por dentro estaba cansado, confundido, vacío. Y entonces llegaron las preguntas. Preguntas que nunca había querido formular. Preguntas que me daban miedo incluso pensar. ¿Dios sigue conmigo? ¿Dios realmente me escucha? ¿O hice algo mal? ¿Y si Dios se cansó de mí? No eran preguntas de rebeldía. Eran preguntas nacidas del cansancio del alma. Eran preguntas silenciosas, pero constantes. No gritaban, susurraban. Y ese susurro se volvía más fuerte cada noche. La tentación no apareció como algo evidente. No fue un pecado escandaloso. No fue una caída visible. Fue algo mucho más peligroso. Fue la tentación de rendirme por dentro. De seguir viviendo por fuera, pero desconectado por dentro. De seguir asistiendo, pero sin esperar nada. De seguir creyendo de labios, pero no de corazón. Era una rendición silenciosa, lenta, casi imperceptible. Hubo noches en las que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Me acostaba cansado, no físicamente, sino espiritualmente. Miraba al techo y sentía un nudo en el pecho. No lloraba, pero dolía. No gritaba, pero pesaba. Era como si algo dentro de mí se estuviera apagando poco a poco, sin hacer ruido, sin llamar la atención. La tentación me hablaba en voz baja. Me decía que ya no tenía sentido seguir esperando, que ya no tenía sentido seguir orando, que tal vez era mejor endurecer el corazón, que tal vez era más fácil vivir sin fe, sin expectativas, sin esperanza. Porque cuando no esperas nada, nada te decepciona. Eso parecía alivio, pero en realidad era muerte espiritual lenta. Empecé a reducir mis oraciones. Ya no hablaba con Dios como antes. Ya no me desahogaba. Ya no insistía. A veces solo guardaba silencio. Otras veces ni siquiera oraba. Y aunque por fuera parecía normal, por dentro me estaba alejando. No de golpe, sino paso a paso. Cada día un poco más frío. Cada día un poco más distante. Aún así, no me fui del todo. No porque fuera fuerte. No porque tuviera respuestas. No porque entendiera lo que estaba pasando. Simplemente no me fui. Porque aunque mi fe estaba débil, seguía viva. Porque aunque estaba cansado, todavía creía un poco.
Porque, aunque dudaba, no quería soltar completamente. Mis oraciones cambiaron. Dejé de pedir grandes cosas. Dejé de usar palabras bonitas. Dejé de intentar decir lo correcto. Solo decía una frase sencilla. Una frase corta. Dios, aquí estoy, nada más. No pedía explicaciones. No pedía soluciones. Solo permanecía. Y aunque parecía una oración pobre, era todo lo que tenía. Los días pasaban. Las semanas se acumulaban. Los meses parecían repetirse. Desde afuera, nada cambiaba. Los problemas seguían. Las luchas continuaban. Las dudas regresaban. Pero por dentro algo estaba ocurriendo, aunque yo no lo notara. Algo silencioso. Algo profundo. Dios no estaba quitando la prueba. Estaba trabajando en mí. Aprendí que la perseverancia no es emocionante. No es heroica. No es visible. La perseverancia es silenciosa. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es seguir caminando cuando estás cansado. Es continuar cuando nadie aplaude. Es creer cuando no sientes nada. Es permanecer cuando rendirse parece más fácil. Y ahí entendí algo que nunca había comprendido antes. Dios no busca personas que siempre se sientan fuertes. Dios busca personas que permanezcan. Personas que sigan, aun cuando todo dentro de ellas quiera rendirse. Personas que no suelten, aunque su fe esté temblando. Empecé a entender que la fe no es emoción constante. La fe no es sentir bonito todo el tiempo. La fe es decisión. Es obediencia silenciosa. Es confiar incluso cuando el corazón duele. Es avanzar aunque la mente esté llena de preguntas. Hubo días en los que pensé que no estaba avanzando. Sentía que estaba estancado. Sentía que oraba por costumbre. Sentía que creía por inercia. Pero después entendí algo importante. Permanecer también es avanzar. No rendirse también es victoria. Seguir de pie, aunque cansado, también es fe. La tentación seguía ahí. No desapareció. Seguía diciéndome que era más fácil soltar. Que era más cómodo no esperar nada. Pero algo dentro de mí comenzaba a fortalecerse. No era entusiasmo. No era alegría. Era convicción. Una convicción silenciosa que decía que rendirme no era la salida. Dios no hablaba fuerte. Dios no hacía ruido. Pero estaba ahí, trabajando en lo profundo, formando carácter, fortaleciendo raíces, enseñándome a creer sin depender de emociones, enseñándome a confiar incluso cuando todo parecía oscuro. Sin darme cuenta, estaba aprendiendo a perseverar. No porque quisiera, sino porque no quería perder lo poco de fe que aún tenía. Y esa fe pequeña, esa fe cansada, esa fe imperfecta, era suficiente para que Dios siguiera obrando. Con el paso del tiempo empecé a notar pequeños cambios que no eran visibles para nadie más. No eran soluciones externas. No eran respuestas claras. Eran ajustes internos. Mi forma de pensar comenzó a cambiar lentamente. Dejé de exigirle a Dios explicaciones inmediatas. Dejé de medir su amor por lo que hacía o dejaba de hacer. Empecé a entender que Dios no siempre trabaja rápido, pero siempre trabaja profundo. Había días en los que despertaba sin ánimo. El cansancio seguía ahí. Las circunstancias no habían mejorado. Pero algo era diferente. Ya no sentía el mismo peso en el pecho. Ya no me dominaba la desesperación. Había aprendido a convivir con la espera. Y aunque no me gustaba, empezaba a aceptarla. Comencé a notar que mi oración, aunque sencilla, se volvía más honesta. Ya no intentaba aparentar fortaleza. Ya no fingía fe.
Le hablaba a Dios tal como estaba, cansado, confundido, a veces decepcionado. Y por primera vez entendí que Dios no se ofende con nuestra honestidad. Él no espera palabras perfectas. Espera corazones reales. La tentación regresaba de vez en cuando. Aparecía en pensamientos breves, en frases internas que decían que nada estaba cambiando, que tal vez todo era inútil, que tal vez estaba perdiendo el tiempo. Pero esas voces ya no tenían el mismo control, porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El proceso también es parte de la respuesta. Empecé a recordar momentos del pasado, situaciones difíciles que Dios había resuelto cuando yo ya no veía salida. Me di cuenta de que muchas veces Dios había trabajado en silencio, sin avisar, sin señales espectaculares. Y aún así, siempre había sido fiel. Eso me dio fuerzas para seguir. Entendí que la fe no es lineal. No siempre crece de forma constante. A veces se debilita. A veces se sacude. A veces parece desaparecer. Pero mientras no se suelte, sigue viva. Y una fe viva, aunque pequeña, tiene poder. Hubo un día en particular que marcó algo en mí. No ocurrió nada extraordinario. No recibí una noticia importante. No pasó nada fuera de lo normal. Pero por dentro sentí claridad. Entendí que mi valor no dependía de mi productividad, ni de mis logros, ni de mi estado emocional. Entendí que mi valor venía de ser hijo de Dios. Esa verdad me liberó. Me quitó una carga que llevaba sin darme cuenta. Dejé de exigirme tanto. Dejé de compararme. Dejé de sentir que tenía que demostrarle algo. A Dios, comprendí que Él me amaba incluso en mi debilidad. La perseverancia comenzó a transformarse en confianza. No una confianza ruidosa, sino una confianza tranquila. Una confianza que no necesitaba pruebas constantes. Una confianza que descansaba en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Seguía enfrentando luchas. Seguía teniendo dudas. Pero ahora sabía que dudar no me hacía menos creyente. Me hacía humano. Y Dios no se sorprende por nuestras luchas internas. Él camina con nosotros en medio de ellas. Comencé a agradecer cosas pequeñas. Un día tranquilo. Una conversación sincera. Un momento de paz inesperado. Descubrí que la gratitud abre los ojos a la obra silenciosa de Dios. Cuando agradeces, empiezas a ver lo que antes pasabas por alto. La Biblia volvió a tener sentido, pero de una forma distinta. Ya no la leía buscando respuestas rápidas. La leía buscando compañía. Buscando dirección. Buscando recordar quién es Dios, incluso cuando mi fe flaquea. Entendí que muchas veces Dios no cambia la situación, porque quiere cambiar primero nuestra forma de enfrentarla. No quita la tormenta, pero enseña a caminar bajo la lluvia. No elimina la prueba, pero fortalece al que la atraviesa. Hubo momentos en los que sentí paz sin explicación. No era felicidad. No era emoción intensa. Era calma. Y esa calma me confirmó que Dios estaba ahí, sosteniéndome, incluso cuando yo no podía sostenerme solo. La tentación de rendirme seguía apareciendo, pero cada vez duraba menos. Ya no echaba raíces. Porque ahora sabía que rendirme significaba retroceder, no descansar. Y yo no quería volver al lugar oscuro del que Dios me estaba sacando poco a poco. Aprendí a perseverar sin aplausos, sin reconocimiento, sin resultados inmediatos. Aprendí que la verdadera fe no necesita ser vista para ser real. Dios ve lo que nadie más ve. Mi relación con Dios dejó de basarse en emociones y empezó a basarse en compromiso, en fidelidad diaria, en pequeños actos de obediencia, en decisiones simples pero constantes. Comencé a entender que Dios estaba formando carácter, estaba limpiando intenciones, estaba fortaleciendo raíces,
Y aunque el proceso dolía, estaba dando fruto. Mirando atrás, comprendí que si Dios hubiera quitado la prueba al inicio, yo no habría aprendido nada. Habría seguido creyendo solo cuando todo iba bien. Pero ahora estaba aprendiendo a creer incluso cuando todo dolía. La fe que estaba naciendo en mí no era la fe ingenua del principio. Era una fe madura, una fe probada, una fe que había pasado por la oscuridad y había decidido quedarse. Y aunque aún no veía el final del proceso, ya no tenía miedo, porque sabía que Dios estaba conmigo. No delante esperando que yo llegara, no detrás empujándome, sino a mi lado, caminando conmigo cada paso. Esa certeza cambió todo. Me dio descanso, me dio estabilidad, me dio esperanza. No una esperanza apresurada, sino una esperanza firme. Estaba aprendiendo a confiar de verdad, no porque todo estuviera bien, sino porque Dios seguía siendo Dios. Incluso cuando todo parecía incierto, siempre hay que creer. Dios no abandona, solo pone a prueba la fe del hombre. Si tienes fe, suscríbete.